Hola muchachos, hoy vamos a ver historia. Ya empezamos, vamos a empezar con un bloque nuevo. Ya hicieron sus preguntas, aquí les pongo el recordatorio. Vamos a ver el bloque 2. Nos falta ver la autoevaluación, pero esa la tenemos que ver en una videollamada. Entonces, vamos a empezar. Vamos a nuestro libro. Nos vamos a ir a la página 38. Ella es el panorama del periodo. El bloque 2 empieza aquí con Mesoamérica. Este bloque va a abarcar únicamente Mesoamérica. Fíjense bien cómo tenemos aquí la ubicación. Va a tratar sobre la ubicación temporal y espacial de las culturas mesoamericanas, o sea, de todas las que había en Mesoamérica. Por ejemplo, aquí abajo también nos dice las regiones en las que estaban pues establecidas estas culturas. Y aquí hay tres palabritas: preclásico, clásico y posclásico. Bueno, esas palabras de preclásico, clásico y posclásico suena como que bueno, a mí siempre me ha sonado así como que demasiado muy técnico, muy acá de científico. Vamos a verlo de una manera más simple para ustedes. Si quisieran verlo de otra forma, podríamos verlo como si fueran unas películas o una serie de películas. Ustedes ven películas y, por ejemplo, las de los Avengers, saben que hay varias películas de los Avengers, por decir algo. A ver si no me votan por derecho de autor este video. No creo. Si lo quieren ver de esa manera, podríamos decir que la serie de películas principal sería Mesoamérica. Y tendríamos tres películas. La película número 1 fue Preclásico. Mesoamérica, el preclásico. Mesoamérica 2, clásico. Mesoamérica 3, posclásico. Ahora más personal que nunca. Algo por el estilo. Algo así podemos decir, o podemos verlo de esa forma para que sea más fácil de digerir, de entender. ¿Ok? A seguirle. En nuestro libro también, bueno, vamos a ver el libro porque se me olvida. Ahí está el libro. En nuestro libro, fíjense, tenemos varias ilustraciones. Recuerden que también tenemos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo, no se nos olvide que nos ayuda mucho para ver en qué fue pasando. Hagan de cuenta que es un resumen de las tres películas. De hecho, aquí está, miren. La más larga fue el preclásico, que abarcó desde el 2000 2500 antes de Cristo, que es cuando empieza el México prehispánico, hasta el 1 o 2 después de Cristo. No, de hecho más. Aquí está el 1 después de Cristo y aquí está el 500 después de Cristo, así que aquí empezó el clásico en el año 200 después de Cristo, por lo tanto ahí termina el preclásico y comienza el clásico. Ahora fíjense bien, este mapa es muy importante, pueden verlo en su libro de historia. Tenemos no olviden nuestra simbología, también esta de aquí abajo nos dice los colores, la estrella de los vientos, o la rosa, perdón, de los vientos. Y Mesoamérica, al menos en el territorio mexicano, abarcó estas que están aquí. También abarcó parte de acá abajo, en el sureste de México. Lo que nos interesa pues a nosotros es ver en México donde se desarrollaron estas culturas mesoamericanas, que está el occidente, que es este de aquí, el centro de México marcado en verde. Esto no es nada, esto es blanco, así que esto no cuenta. Este es un como color huesito, el occidente, entonces se ve medio, parece blanco pero no. También el Golfo, que en ese caso seríamos pues ¿quién? Pues nosotros, Veracruz, Oaxaca, y el sureste, que es esto que se ve aquí color como mostaza, y el norte, que abarca esta parte de aquí. Ahora estas líneas, tenemos la frontera norte de Mesoamérica en el momento de mayor avance, aquí arriba. Hasta aquí llegaron, en su apogeo, cuando tuvieron más poder, ahí fue donde llegaron. Y el límite de Mesoamérica en el momento de la conquista española, o sea, cuando ya estaba decayendo un poco, llegaba hasta aquí nada más. O sea, lo que era todo occidente
perdió la parte norte básicamente, si se fijan. De la línea roja para arriba está lo que abarca o abarcaría el norte de las culturas mesoamericanas. Lo perdieron eso y entonces pues ya, hasta ahí quedó. Bien. Ahora, les dije a sus papás en el Classroom que solamente me iban a contestar las preguntas de la primera unidad, del primer bloque. No me van a contestar nada ahorita de este bloque. Este video solamente es una introducción al bloque 2. Le estamos viendo a grandes rasgos de qué va a tratar todo el bloque. Así que ahorita solamente relájense, sáquense un vasito de leche, una galletita, disfruten del show y no van a apuntar ahorita nada, no van a hacer nada, solo quiero que escuchen, como cuando estamos en clase. Hay veces que les digo, ¿saben qué? Dejen los lápices, dejen la libreta, no van a apuntar nada, pongan atención primero. En la siguiente clase vamos a trabajar ya con actividades de este tema, de este bloque. Así que ahorita relax, ¿ok? Ya nada más terminan sus preguntas del primer bloque y se acabó. A ver, chavos, entonces seguimos, vamos a ver un video, se los pongo. Vamos a ver, como hacen los youtubers, ¿no? Le ponen Auron Gameplays, por ejemplo. Auron, vamos a decirle Auron, no me acuerdo cómo se llama. Y les ponen un video y pues, no, pues que aquí está muy... Ay, me da miedo. Y cosas así. Entonces, vamos a ver. Me da miedo esa música. Me asusta. Estoy flipando. La sala del preclásico en el Altiplano Central exhibe las manifestaciones culturales que dieron forma a los patrones básicos de las culturas prehispánicas. Está diciendo que los patrones, acuérdense, algo que se repite, eso fue que lo que formó esas culturas, todas fueron formadas en base a... Vamos a seguir viendo. Desde su inicio como aldeas, hasta su conformación en centros ceremoniales, marcados por una compleja organización social y religiosa y el desarrollo de una agricultura intensiva como base de la economía. O sea, que todas las culturas tenían una base, todas eran diferentes, pero todas tenían muchas cosas en común, por lo tanto era la misma cultura. Tenían su forma de acomodar las casas, por ejemplo, acuérdense en el centro, los templos, alrededor las casas más chiquitas y así. Vamos a seguir viendo. En tanto, iban creando figurillas de barro, que al igual que en muchos otros pueblos del mundo, forman parte de la expresión del culto a la fertilidad. La sala muestra los entierros de Tlatilco, sitio ubicado al noroeste de la Cuenca de México. Ah, caray, estas estatuas están medio raras, ¿no? ¿Cómo le habrán hecho para hacer ese cráneo de barro? Como que no, ¿eh? De Tlatilco, sitio ubicado al noroeste de la Cuenca de México, donde los restos humanos son acompañados por ofrendas compuestas por objetos y figuras de barro. Podríamos decir que era como... No era Día de Muertos, pero es algo por el estilo, que le dejaban sus pertenencias, que a mí me gusta mucho mi teléfono. Pues vamos a enterrarlo con todo y su teléfono. Y así. Eso es básicamente lo que estaban haciendo aquí en esta figura tan tétrica de los huesitos con su vasija a un lado. Vamos a seguir viendo. ¡Ay, esa está medio rara! Estos enterramientos denotan el culto a los muertos, que estará presente en todas las culturas del México antiguo. Durante este periodo... Eso está chistoso. Me dio risa. La cara... Se hace evidente la influencia de la cultura olmeca en el Altiplano Central y se perfecciona la cerámica, que o sea, ahí ya está perfeccionada. Alcanza gran calidad y belleza. Bueno, a ver, inténtenlo hacer ustedes. Yo no puedo, a mí me cuesta hacer caras en arcilla. ¿Se acuerdan que lo intentamos y pues medio no salió, pero no nos salió tan bien como estas?
Bueno, como esta, la de acá, la del lado derecho. Esa me gusta cómo le hizo la cara. En el altiplano central, el fin del preclásico se caracteriza por el surgimiento de la arquitectura monumental y la planificación urbana, como en Cuicuilco. O sea, cuando empezaron a hacer templos, ahí se acabó el preclásico y comienza lo que conocemos como clásico. Y ahí se acaba el video. Bueno, ¿qué tal el video? La música está como que... no sé. Pero lo importante es, bueno, en este caso que estoy comentando, es acerca de las figuras de barro. Si se dieron cuenta de cómo eran, si se las mostré varias veces, les puse varias veces pausa. Y gracias a esas figuras y a otros restos arqueológicos, que acuérdense que la arqueología es la que se encarga de estudiar los restos de otras civilizaciones, es que ahora se puede conocer más de nuestros antepasados. Por ejemplo, gracias a toda esa información se sabe lo que se presenta en el siguiente video. Vamos a ver este video. El cultivo del maíz hizo posible la multiplicación de los caseríos y aldeas, así como el crecimiento poblacional en el año 2500 a.C. Durante la fase temprana del preclásico, que duró 1300 años, prosperaron sociedades tribales de una relativa homogeneidad social y religiosa que se establecieron. Sociedades tribales se refiere a grupitos pequeños de personas. En pequeñas aldeas junto a fuentes fluviales que favorecieron la agricultura, base alimentaria y económica de estos grupos. Cada poblado producía los bienes que requería para su subsistencia, aunque existía intercambio con otros grupos. El sedentarismo también trajo consigo el desarrollo de la cerámica. Para el 1700 a.C., esta ya es una práctica cultural en varias regiones de Mesoamérica. A ver, ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué fue que se empezaron a hacer estas cositas? Se escucharon, ¿no? Ahí va de nuez. Mucha atención, gracias a qué se pudieron hacer estas figuras. El sedentarismo también trajo consigo el desarrollo de la cerámica. Ahí lo tienen. Para el 1700 a.C., esta ya es una práctica cultural en varias regiones de Mesoamérica, como la Cuenca de México, valles centrales de Oaxaca y Tlaxcala. ¿Qué es eso? A finales de este periodo, el incremento en la población propició que algunas aldeas alcanzaran mayores dimensiones y se generaran nuevos procesos sociales, como el dominio de una sociedad sobre otra, como fue el caso de Tlatilco, San José Mogote y Chalcatzingo. O sea, a ver, vamos a terminar de ver el video. Ahorita les voy a decir algo sobre las tribus. Sale, ya acabó. Ahí acabó. Bueno, lo que dijo aquí. Generaran nuevos procesos. Mucha atención A aquí. finales de este periodo, el incremento en la población propició que algunas aldeas alcanzaran mayores dimensiones y se generaran nuevos procesos sociales, como el dominio de una sociedad sobre otra, como fue el caso de Tlatilco, San José Mogote y Chalcatzingo. Bueno, vamos a ver. Ok, una tribu estaba formada por pocos individuos, no eran muchos, unos 8, unos 20, unos 30 individuos. Y pues tenían su propia forma de hacer las cosas. A mí me gusta, nuestra tribu se dedica a la recolección de frutas que se encuentran en el camino y muy rara vez caza. Y resulta que hay otra tribu, y esta tribu es de cazadores. Entonces los cazadores, además de cazar, observan a sus vecinos, que estos recogen frutas también en el camino. Dicen, pues vamos a recoger frutas también. Y los vecinos no se dan cuenta pues como no tienen experiencia cazando, no tienen herramientas como sus vecinos. ¿Qué sucede? Que los
de aquí, de este lado, los cazadores, pues empiezan a tener más hijitos y ahora son más. Y estos pues también se multiplican, pero no tanto como los cazadores. Y entonces cada tribu tiene su propia forma de hacer las cosas y resulta que pues a lo mejor una tribu es más próspera que otra y empieza a tener más miembros en la misma cantidad de tiempo que los otros. Entonces eso marcó la diferencia entre... Ay, ya me equivoqué aquí. Eso marca la diferencia al momento de crear una sociedad. Aquí ya son muchísimos más. Oigan, pues ¿saben qué? Pues únanse con nosotros y aparte de recolectar, nosotros les vamos a dar pues lo que logremos cazar y lo que tengamos nosotros pues a lo mejor emprendemos agricultura y ya tenemos mucha gente y ahí podemos hacer muchísima comida y entonces es como va prosperando nuestra cultura, nuestra tribu. Ahora, la otra parte es que esta tribu, la de los cazadores, dijo, ¿sabes qué? Pues resulta que como somos tantos, necesitamos pues más comida, más espacio, más terreno, más cosas que podamos consumir para mantener a tanta gente. Y pues, ¿sabes qué? Me estás ocupando tierra fértil, a mí me gusta tu tierrita, venga para acá. Oye, no, porque esa es mi tierra, lo siento mucho, ¿te quitas, te vienes con nosotros o a ver cómo lo hacemos, eh? Y pues ahí es donde empezaron a conquistar a las demás tribus. Las más prósperas empezaron a conquistar tribus más chiquitas. Empezaron a meter sus propios formas de pensar a lo mejor, o sus propias ideas. Y es como empezó a hacerse en esta cultura mesoamericana, que si recuerdan en el mapa de su libro, vamos para allá. Entonces las tribus grandes pues agarraban a las tribus chiquitas. Otra cosa importante del video, no nada más sobre las tribus, es que la agricultura y el surgimiento de estas ciudades, que pues entre más grandes hizo la tribu, pues empezaron a ser ya ciudades, y la producción de cerámica fueron cosas importantes del periodo preclásico. Va de nuevo. 3 cosas importantes que se dieron en el periodo preclásico fue la agricultura, el surgimiento de las ciudades y producción de cerámica. ¿Ok? Seguimos. Ahora, otro lugar donde podemos conocer mucho sobre las personas que vivieron en ese momento es en los museos. Hay uno en la Ciudad de México que se llama el Museo de Antropología e Historia. Y pues ahí podríamos... ¿Vieron lo del video? ¿Se acuerdan? Vimos A ver, se los pongo aquí. En estas partecitas al inicio. Aquí. En el año 2000 Cristo. Esto es parte del Museo de Antropología e Historia. De hecho, si se fijan, acá arriba dice Cultura y tiene el sello del escudo nacional, perdón. Y este es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso significa el INA. Entonces lo pueden ir a visitar cuando pase todo este rollo de la pandemia, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguirle. Terminamos ya con el periodo preclásico. Vamos a ver el clásico y posclásico. Fíjense bien en esta parte de aquí, que es el clásico, que abarca, acuérdense, del 200 al 900 después de Cristo. El periodo clásico, durante esos años, se desarrollaron la cultura teotihuacana en el altiplano central, que es, chequen su mapita, que es este de acá, a ver. El altiplano central vendría siendo más o menos el morado. Se desarrolló ahí la cultura teotihuacana y la cultura maya en el sureste. Acuérdense, usando la rosa de los vientos, ¿dónde está el sureste? ¿Sale? Ustedes háganlo. Sale, ya empecé otra vez. La zapoteca en Monte Albán y pues bueno, hubo otras también. Esas culturas también estaban formadas por sociedades que se dedicaban a sembrar. Se pusieron a comerciar, o sea, a vender
o intercambiar, hacer trueque mucho antes, o sea, muchísimo tiempo antes del periodo clásico, por lo que el comercio se volvió pues algo como que muy complejo, ¿okay? Fue algo en lo que hoy se nos hace, pues te compro esto y tú me compras esto, sí. Intercambiamos nosotros, vamos al tianguis ese que se pone ahí en la avenida Veracruz, ¿no? Y ahí compramos y cambiamos cositas, algo por el estilo, pero a escala más grande, porque le vendían maíz, por ejemplo, a otras tribus, a otras de la misma cultura, pero de otras regiones. Entonces era algo como que complicado, porque tenían que vender, no tenían contenedores de trailers, por ejemplo, como antes, entonces era todo un proceso muy complejo. Las ciudades de este periodo, de esta temporada, digamos, eran más grandes que en el periodo preclásico y tenían pues más gente, porque entre más prosperaban, les digo, se hacían más y más personas. También tenían gobiernos ya establecidos, no eran nada más mini tribus, sino que ya todas las tribus se organizaron entre todas, se pusieron de acuerdo y empezaron a tener ya gobernantes que se dedicaban a que todos tuvieran bien repartidos los recursos. También es importante decir que muchas de esas utilizaron ejércitos, como dijimos hace rato, para expandir su poder, como les puse en el ejemplo hace ratito. En el Museo de Antropología e Historia también hay mucha información sobre las ciudades del periodo clásico, que por ejemplo con las que les dije, las de los teotihuacanos, bueno, tienen mucha información al respecto en ese museo. Bueno, vamos a terminar de ver ya, vamos a ver más bien algo acerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, es un videíto. Vamos a terminar ya con esto y estamos ya para empezar con el postclásico. Este video sí va a estar un poquito largo, porque sí amerita tener bien en claro de lo que va a tratar toda la unidad, todo el bloque. Entonces vamos a ver el video. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos. 200 antes de nuestra era, acuérdense. ¿En qué periodo estábamos ahí? Chequen su línea del tiempo. ¿Preclásico o clásico? Antes de nuestra era se refiere antes de Cristo. Así lo tienen en el libro, antes de Cristo. Aquí están diciendo antes de nuestra era, significa lo mismo. Entonces, ¿qué periodo es? Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en 4 cuadrantes orientados hacia los 4 puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos.
El otro extremo de la calzada de los Muertos lleva a la plaza que antecede a la Pirámide de la Luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción que, según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Bien humildes, ¿no? Ya casi termina. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. Muy interesante, ¿eh? Y el nombre también, el lugar donde los hombres se vuelven dioses. Uy. Miren, yo imagino, vamos a quitar esta pantalla. Yo imagino, o sea, pónganse a pensar, ustedes ya conocen, han visto los edificios que hay en Boca del Río, que son grandes, y pues ya, se nos hacen normal. Pero si tú fueses un habitante de la época prehispánica y llegas al futuro y ves tremendos edificaciones, que tu casa era una cosita así chiquita de barro con palmitas encima, pues obviamente, wow, ¿eso lo hizo un dios? Entonces, el nombre de el lugar donde los hombres se vuelven dioses es por la magnificencia de haber hecho ese templo, no que literalmente fueran dioses. Se estaban hablando figuradamente, acuérdense de lo literal y lo figurado. Entonces, yo lo digo como que, uy, qué humildes, ¿no? Pero realmente sí era algo que ellos consideraban algo grande, algo que nadie nunca había hecho, al menos no que ellos supieran. Entonces, por eso se llamaba así, o se pusieron ese sobrenombre. Vamos a terminar, vamos a seguir viendo nuestra línea del tiempo. Ya casi terminamos, vamos a ver. Bueno, ahí estorbo, me voy a tener que quitar de ahí. Vamos a ver. Ahí está, ya me moví tantito. Y tenemos el posclásico. El posclásico, en este periodo que inició en más o menos en el año 900 después de Cristo y terminó en el 1521 con la llegada de los españoles y pues la caída de Tenochtitlan. Recuerden, sí, llegó Cristóbal Colón en 1492, pero no lo conquistó él, no conquistó México Cristóbal Colón. Ya fue hasta 1521 con la llegada de los españoles. Y bueno, una característica especial del posclásico es que comienza a llegar a Mesoamérica varios grupos de personas que vivían en el norte de la región, que eran los que se conocían como chichimecas. Esos grupos venían del norte, acuérdense, como en el mapa este que les puse hace rato, acuérdense, este de aquí, venían en la parte norte.
Estos grupos viajaban hacia el sur y se encontraron con los pueblos de Mesoamérica, algo así como cuando llegó Cristóbal Colón y descubrió que había gente, bueno, pues igual ellos, pero caminando. Y por ejemplo, se encontraron con los toltecas de Tula, y después de varios años, tanto chichimecas como mesoamericanos se comenzaron a unir social y culturalmente, pues porque compartieron sus, mira, yo celebro esto y tú celebras esto otro, a mí me gusta, algo así como la celebración de Día de Muertos y Halloween, algo por el estilo, que no hasta para que se den cuenta ustedes que ellos mismos no se limitaban a únicamente a lo que ellos acostumbraban, sino que se les hacía interesante y hasta a lo mejor enriquecedor algunas costumbres de otras culturas que ellos mismos también adoptaron. Estos nuevos pueblos se fueron asentando poco a poco en lugares como las orillas del lago de Texcoco, que están por aquí, en la y por la zona de color verde. Bueno, con el tiempo ya me voy a volver a acomodar. Ahí. Mejor vamos a poner esto. Y ahí está. Con el tiempo, pues esos pueblos construyeron ciudades que se volvieron como reinos, algo por el estilo. Y así pasó con las ciudades de Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Iztapalapan, Texcoco, Tenochtitlan y pues otros. De hecho, esos todavía se conocen así en la Ciudad de México, Todavía tienen el nombre de Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Iztapalapa y Texcoco. Tenochtitlan ya no, pero es lo que vendría siendo la capital de México. Lo mismo ocurrió en otras partes, por ejemplo en la región del Golfo de México, que es esta de acá y dice Golfo de México, o sea donde nosotros estamos. Aparecieron los totonacas, al occidente los purépechas y en Oaxaca los mixtecos. ¿Qué tal? Ya para terminar, estamos viendo sobre el posclásico, esto de aquí, pero en nuestra línea del tiempo, no la pierdan de vista. En este periodo nada más de 621 años, en esa temporada, en esa etapa, la cultura más conocida pues fue la mexica, o azteca, que tuvo como su ciudad más famosa, pues Tenochtitlan. Los mexicas o aztecas, después de fundar su ciudad, comenzaron a conquistar por medio de su ejército a muchos otros pueblos y ciudades de Mesoamérica. Eso les permitió pues tener mucha riqueza y por lo tanto mucho poder. Vivían en una sociedad muy organizada, jerarquizada y patriarcal. Quiere decir jerarquizada que estaba dividida en castas, estaba dividida, hagan de cuenta como nosotros en la escuela. Estaban divididos, por ejemplo, hasta arriba el director, digamos, nada más hablando de dentro de la escuela. Director, maestro y alumno. Ah, me faltó el conserje, porque te acuerdas que también tiene autoridad dentro de. Entonces sería director, maestros, conserjes y alumnos. ¿Por qué? Porque cada uno, yo por ejemplo el maestro, obedezco lo que diga el director. El conserje está más o menos en el mismo nivel, pero tiene que pues ayudar al profesor. Oye, es que mira que aquí se ensució, si pudieras limpiar por favor. También tienen sus propias, no tenemos nuestra propia forma de organizar jerarquizada. Eso quiere decir que cada uno responde a alguien más arriba de uno. En el caso ya más fuera de la escuela, sería la directora, de ahí el supervisor, jefe de sector, la SEP y así sucesivamente. Así estaban organizados en Tenochtitlan. Y de forma patriarcal se refiere a que pues el patriarca era el papá del que iba a ser el siguiente rey. O sea, era el rey, ese es el papá. Y de ahí los hijos. Hay muchos restos arqueológicos de este periodo porque pues es el más cercano a nuestra era.
como los que se pueden ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ya vamos a terminar con un último video. Vamos a ver un último video, lo vamos a comentar un poquito y con eso terminamos por hoy. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver este último video y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que acabamos de ver para que ya terminemos. Ahí va, Me voy a quitar tantito. La Sala Mexica, centro del museo, guarda la colección de obras más relevante de la cultura azteca. Dentro de la secuencia cultural del Altiplano Central, presenta los testimonios de la vida social, económica, política, religiosa y artística de este pueblo durante el posclásico tardío. Los mexicas, conocidos también como aztecas o tenochcas, fundaron su capital, México Tenochtitlan, en el año 1325. Construida sobre islotes en medio de los lagos, la ciudad se dividió en 4 grandes barrios que confluían en el gran recinto ceremonial. En el espacio sagrado había santuarios, recintos administrativos, escuelas, sitios para la danza, la penitencia, los baños rituales y otras actividades. Al norte se encontraba la ciudad de Tlatelolco, misma que se convertiría en una ciudad gemela de la capital azteca. Ahí se instaló un gran mercado, donde se intercambiaban toda clase de productos provenientes de pueblos tanto distantes como cercanos. Este inmenso tianguis fue visto con admiración por los españoles, que al compararlo con los centros comerciales de las ciudades europeas de la época, no podían menos que describir su superioridad en cuanto a orden, actividad, diversidad y grandeza. Para los mexicas, la guerra tenía un lugar privilegiado. De hecho, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y al sacrificio humano, y la guerra se transforma en el eje rector de la sociedad. Incluso sus expresiones plásticas se relacionan con esta actividad. Su deidad principal. Una pequeña pausa. Acaba de comentar esto el señor. Incluso sus expresiones plásticas. Se refiere a esto, precisamente. Al arte que hacían. Esto es una expresión plástica, arte plástico, o sea, lo puedes manipular. Se relacionan con esta actividad. Su deidad principal era el sol, al que consideraban por su luminosidad y calor como equivalente de vida. Lo acompañaban una intrincada sucesión de deidades masculinas y femeninas, relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, los animales y las actividades económicas y cotidianas como el parto, la orfebrería y la senectud, a las que regía un concepto dual. El colapso de la cultura mexica se registra con la llegada de los conquistadores españoles,
quienes el 13 de agosto de 1521 arrasaron México Tenochtitlan, terminando no solo con la ciudad, sino también con una parte de las culturas del México antiguo. El sol que dio luz a su grandeza se eclipsó, pero sin morir del todo. Un dramático amanecer iluminó el nacimiento del nuevo pueblo mexicano. Tienen que hacer algo con esa música los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque hasta yo me estaba durmiendo. Bueno, miren, yo les dije que no iban a apuntar nada, pero ya sé, maestro, usted dijo, ya sé, pero sí es importante que tengan esto en su libreta, esto de aquí. Sí, yo sé que les dije que no iban a apuntar nada, pero no les va a hacer daño. No les va a hacer daño. No me lo tienen que mandar, eso sí. Pueden apuntarlo el sábado, el domingo, hasta el lunes si quieren, otro día. Pero apúntenlo. No me lo van a mandar de tarea. La única tarea que me van a mandar son las preguntas. Ahora, van a copiarlo. Porque es a muy, pero muy grandes rasgos. De lo que trata Mesoamérica, y recuerden que se dividió en 3 periodos: clásico, preclásico, clásico y postclásico. Esos 3 periodos tienen sus propias características. Por ejemplo, el periodo preclásico culmina con el cultivo de plantas y domesticación de animales, o sea, se volvieron sedentarios y tuvieron una organización social y una vida urbana. Recuerden que fue cuando dejaron de hacer empezaron, a hacer ya como que ciudades. En el periodo clásico, que es el mejor de todos, el de mayor esplendor, fue cuando hubo muchísimas ciudades y se construyeron grandes centros ceremoniales como el de Teotihuacán. Acuérdense que es lo que acabamos de ver en el video. Y por último, el posclásico abarca del 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1521, que ya fue cuando conquistaron México. Y en ese periodo, las grandes ciudades como Teotihuacán fueron abandonadas o destruidas. Con el paso del tiempo fueron formando otras, como el Imperio Mexica, y fue, acuérdense, el que más dominó, el que dominó gran parte de Mesoamérica en toda la zona del centro. Entonces, apúntenlo, no les va a hacer daño que lo apunten, lo pueden apuntar otro día si quieren, no me lo van a mandar de tarea, repito, no me lo van a mandar de tarea, pero sí tienen que tenerlo apuntado para que la siguiente semana ya me lo manden. Esta semana solamente me van a mandar, las preguntas que les dejé, y nada más, que son las del bloque 1, recuerden. Esto es para que lo envíen junto con la tarea de la siguiente semana. Pueden hacerlo el día que ustedes quieran, no me lo van a mandar esta semana, sino hasta la otra. Se los voy a escribir ahí en las especificaciones de la tarea. No me lo mando. ¿Claro? ¿Entendido? Bueno. Con eso terminamos, muchachos. Yo sé que está un poquito largo este video, pero sí había que ver los 3 periodos. Y acuérdense que esto nada más es el panorama de del periodo que se llama en nuestro libro, del bloque 2. Y vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos periodos: el preclásico, clásico y posclásico. Jesús, qué largo estuvo esto, pero bueno, terminamos. Nos vemos mañana en la videollamada, porque acuérdense que este es el video del jueves, no van a apuntar más que eso, pero otro día, lo que acabamos de poner en la pantalla, pizarrón, yo insisto con el pizarrón. Y mañana nos vemos el día viernes en nuestra clase de física. Yo también voy a entrar, así que va a ser parte de nuestra hora. Ahí vamos a entrar. Y después seguimos nosotros solitos con nuestra videollamada. Así que no olviden ponerse su uniforme. Ya van varios que no se ponen el uniforme. La mayoría ya lo trae puesto.
hasta yo. Pero hay varios que no se han puesto el uniforme, ¿eh? Eso se ve, en las evidencias eso se ve. Por favor, pónganse su uniforme. Me despido. Nos estamos viendo mañana. Nos vemos en la videollamada, en videos. Ya la siguiente semana corridita, ¿eh? No hay ni un día de descanso, corrida. Nos hacen daño esos descansos. Incluso cuando íbamos a clases normal nos hacían daño porque como que bajábamos el ritmo. Entonces me despido ahora sí. Nos vemos mañana. No olviden hacer lo correcto. Pórtense bien y nos estamos viendo. Bye. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto.